hacemos, ¿por qué? Porque es un hábito. Los que se levantan y tienden la cama de una vez, ¿por qué lo hacen? Porque es un hábito. Los que se levantan y van a hacer ejercicio juiciosos, ¿por qué lo hacen? Porque se ha convertido en un hábito. Y hoy miraba una imagen que decía, los hábitos se construyen aproximadamente en 21 días, pero si su hábito no se construyó en 21 días, es porque requiere disciplina. Y yo creo que para adquirir buenos hábitos necesitamos disciplina, más que decir, quiero hacer, me propongo, más que eso necesitamos disciplina. Y así como nuestra vida cotidiana está rodeada de hábitos, está rodeada de cosas que hacemos en la cotidianidad, yo quiero que esta noche nosotros también aprendamos a adquirir el hábito de la adoración. La adoración es un buen hábito. Y si nosotros adquirimos el hábito de la adoración, estoy seguro que vamos a vivir más felices. Porque cuando usted expresa alabanza y adoración en forma de gratitud, por ejemplo, es más feliz. La gratitud hace la diferencia en muchos momentos de nuestra vida. En el pasaje que estudiaremos hoy, veremos cómo hacemos de la adoración un hábito. Y he titulado este mensaje Más que un momento, porque la adoración no es solamente venir y cantar en la iglesia y decir ya adoré, y el resto de semana estar renegando y quejándonos y diciendo no, esto está terrible. No, esa no es la adoración, es más que un momento. ¿Listo? Los creyentes de Iglesia, Ministerio Vida, podemos convertir la adoración en un hábito bueno para nuestra vida. Así que vamos a ver algunos momentos, algunos ejemplos de cómo podemos nosotros hacer de la adoración un buen hábito. Pero para esto, quiero que todos vayamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6. Voy a estar leyendo en la NTV para que porfa me ayuden los de medios. El libro que vamos a leer, o el capítulo que vamos a leer, es de un hombre llamado David, la historia de un hombre llamado David. Ustedes saben que David es un ejemplo grande en adoración. David fue uno de los escritores de los Salmos, entonces tenemos un gran referente en temas de adoración. David era un hombre que aprovechaba cada momento y cada instante de su vida para exaltar el nombre del Señor. Y antes de leer Segunda de Samuel, capítulo 6, yo quiero colocarlos un poquitico en contexto. En el capítulo anterior, David había conquistado a los filisteos y él estaba muy feliz porque había conquistado a los filisteos. Entonces, imagínense esa alegría de David, ¿no? O sea, conquisté una tierra, conquisté a mis enemigos. Entonces David estaba muy feliz, pero algo lo tenía triste, y es que el arca que representaba en ese momento la presencia de Dios no estaba en la ciudad de Jerusalén. Y resulta que él dijo, pues vamos a trasladarla, vamos a llevarla a la ciudad de Jerusalén. Y resulta que en ese momento, pues en ese camino de vamos a llevar el arca, se alistaron pues unos nobles caballeros y trataron de llevarla a su manera. Y en ese momento, cuando David emprende ese viaje, pues uno de los compañeros, que se llama Usa, extendió su mano para que no se fuera a caer el arca. Y resulta que uno pensaría, él está haciendo bien, ¿no? Pero no, en lugar de eso, ¿qué le pasó? Murió en el instante. Entonces uno dice, pero Dios mío, ¿por qué se murió Usa si él estaba resguardando el arca? Pues resulta que la forma en como ellos la estaban trasladando no era la correcta, ¿vale? Entonces, ¿qué dijo David? No podemos movernos más. Vamos a dejarla en la casa de un señor o de una familia llamada Obed Edom. Y la dejaron allí durante 3 meses.
Y mientras el arca estuvo allí, la casa de Obed-Edom fue bendecida, grandemente bendecida. Y resulta que David dijo, necesitamos traer el arca de nuevo a Jerusalén. Y ahí es cuando continúa la historia. ¿Listo? Entonces vamos todos al capítulo 6, versículo 12. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, diga conmigo 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Amén. Y vamos a dejar hasta ahí y ahorita continuamos. Entonces, ¿cómo hacemos de la adoración un hábito en nuestra vida? Hacemos de la adoración un hábito cuando adoramos en todo tiempo. Yo les decía al inicio que David estaba muy feliz porque había derrotado a los filisteos. Pero más que esa felicidad, él comprendía que tener el arca de Dios con él en su casa en Jerusalén le iba a representar bendición. Entonces él estaba muy feliz porque estaban llevando el arca de nuevo a Jerusalén. La casa de Obed-Edom fue grandemente bendecida a causa del arca. Y tanto David como el pueblo sabían qué implicaba tener el arca. O sea, ustedes se imaginan que yo les diga hoy, si nos llevamos esta Biblia para la casa, vamos a ser grandemente bendecidos porque esa va a ser la representación de Dios. ¿Ustedes qué hacen? Tratarla con cuidado, con amor, sentirse alegres porque van a decir, aquí está Dios. Obviamente Dios ahorita está en todo lugar y podemos ir a Él confiadamente al trono de la gracia sin ningún problema. Pero en ese tiempo, ir a la presencia o tener la presencia de Dios era algo pero tan delicado que para David era alegría saber que Dios iba a estar con él en medio de esa arca. ¿Listo? Entonces él entendía la bendición de tener el arca y él estaba feliz, estaba desbordado en alegría, dice la palabra, danzaba con todas sus fuerzas. Imagínense esa escena, ese momento de David llevando el arca, danzando, lleno de alegría, con gozo en su corazón, con una sonrisa de oreja a oreja y diciéndole al pueblo, tenemos el arca, vamos a ser grandemente bendecidos. Y dice el versículo 13, cuando los hombres llevaban el arca del Señor dieron 6 pasos. ¿Cuántos pasos dieron? 6 pasos. Y David ya estaba sacrificando un toro y un ternero engordado. O sea, no había ni siquiera llegado cuando él ya estaba haciendo sacrificios. ¿Y eso qué nos demuestra? Que David aprovechaba cada momento, cada instante para adorar al Señor. No importaba si estaban en el camino, no importaba si tal vez estaba haciendo un calor como el de hoy. Él sabía lo maravilloso que era tener la presencia de Dios. Por eso aprovechaba cada momento para adorar el nombre del Señor. Y en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con Dios, debemos hacer que la adoración y la alabanza sea un hábito en nuestra vida. Esto debe reconocerse en que nosotros estamos exaltando el nombre de Dios en cada momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí, mientras cocinamos, cantamos una alabanza? Qué bueno, eso está muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí, mientras van manejando, van adorando el nombre del Señor? Súper. Esos momentos hay que aprovecharlos para adorar, porque no sabemos cuándo no vamos a tener espacio.
¿Cuándo no vamos a tener el tiempo? ¿Y qué tal si sea nuestra última levantada de manos? ¿Y qué tal si sea nuestro último momento para expresarle gratitud al Señor? Entonces, hagamos de nuestra vida, hagamos de la adoración, perdón, un hábito en nuestra vida. Tenemos muchos motivos para exaltar el nombre del Señor. Y si usted no los tiene, mire lo que tiene a su alrededor. Mire su familia, sus hijos. Mire el árbol que tiene al lado. Mire la planta que Dios le permitió que floreciera. Mire las estrellas. Mire el planeta en el que vivimos, el agua que disfrutamos. Todo debe ser para exaltar el nombre del Señor. Así que no tenemos excusa. Podemos hacer de la adoración un muy buen hábito. Y cuando nosotros hacemos de la adoración un muy buen hábito y adoramos en todo momento, vamos a vivir más felices, vamos a vivir más agradecidos, porque entendemos que la presencia de Dios no es por un momento, no es mientras venimos a la iglesia, no es mientras exaltamos aquí el nombre del Señor, no, es también en nuestro tiempo devocional, es también mientras estamos lavando, es también mientras estamos barriendo. Dios está en todo momento, amén. Algunos salmos de David dejan ver que él realmente aprovechaba cada instante para exaltar el nombre del Señor. Y yo quiero que veamos algunos. Vamos todos a Salmo 145, versículo 1. Salmo 145, y cuando esté allí, por favor, me avisa. Amén, estoy aquí. ¿Listo? Dice Salmo 145, te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Y ahora vamos al 146, versículo 1. Alabado sea el Señor. Todo lo que soy, alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. ¿Cómo dice? Mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Ahora vamos al 148, versículo 5, que dice que toda cosa creada alabe al Señor. Pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Y termina el Salmo 150, versículo 6. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Y vamos a repetirlo juntos. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Pregúntele a la persona que está al lado, ¿está respirando? Bueno. Entonces, alabe al Señor, porque si está respirando, debe alabar al Señor. Hacemos de la adoración un hábito de vida cuando comprendemos que todo lo que hay a nuestro alrededor es un motivo de alabanza. Hay una frase que a mí me gustó mucho y la escuchamos en nuestro aniversario, la dijo el pastor Alfonso, y él decía, la alabanza es el lenguaje del cielo y la queja es el lenguaje del infierno. ¿Qué lenguaje estamos declarando nosotros? ¿Queja o alabanza? ¿El lenguaje del cielo o del infierno? Y la alabanza, de acuerdo a lo que nos decía el pastor, es la expresión del amor de Dios por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él dice. Así que tenemos muchos motivos para exaltar el nombre del Señor. Así que aprovechemos cada momento, cada instante de nuestra vida para exaltar su nombre. Dice la palabra, todo lo que respira, alabe al Señor. Y yo me preguntaba,
¿Cómo hacen los pajaritos para exaltar el nombre del Señor? Ustedes se han preguntado en qué momento ellos exaltarán el nombre del Señor si no entendemos su lenguaje, ¿sí? Pues yo creo que ellos lo harán en todo momento. Cada vez que se paran en un árbol, cada vez que cantan, cada vez que alzan sus alas para volar, están alabando el nombre del Señor. La creación cuenta la grandeza del Señor. Entonces aprovechemos cada momento para exaltar el nombre del Señor. Pero ¿cómo más hacemos de la adoración un hábito? Hacemos de la adoración un hábito. 2, cuando adoramos con disposición. Y quiero que vayamos otra vez a 2 de Samuel, capítulo 6 y versículo 16. Vamos a continuar con la historia. Después del 16 pasamos rápido al 20, ¿listo? Dice así: entonces cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Recuerden que Mical era la esposa de David, ¿listo? Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. ¿Se llenó de qué? De desprecio hacia él. Así que trasladaron, sigamos en el 17, así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David nuevamente sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y ahora pasemos al 20. Dice: cuando David regresó a su hogar, imagínense esta escena, David súper feliz, súper contento, llegando a contarle a su esposa: trajimos el arca. Regresó a su hogar para bendecir a su propia familia. Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro. Y uno creería, va a darle un abrazo y decirle: muy bien, trajimos el arca. Pero no, ¿qué ocurrió? Le dijo indignada. ¿Cómo le dijo? Indignada. Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo hace cualquier persona vulgar. Vaya, vaya, dirían por ahí. Vaya, vaya el rey. Muy bonito, ¿no? Bien alegona, la Mical. Vaya, vaya, rey. Muy bonito usted haciendo esos shows allá afuera, ¿no? Danzando y saltando. ¿Quién le dijo a usted que eso se hacía? Usted todo un rey de Israel y en esas cosas absurdas. ¿No le da vergüenza? Le dijo que era un vulgar. Le dijo: usted se está rebajando con las personas del pueblo. Parece un vulgar. Su adoración es vulgar. La forma en cómo usted alaba es vulgar. Y si nosotros hacemos un comparativo entre la actitud de Mical y la actitud de David, hay una gran diferencia, ¿no? David, contento, feliz, dichoso, glorificando el nombre del Señor, porque venía su presencia en este lugar. Pero Mical, por el contrario, estaba ¿qué? Indignada. Dice la palabra: se llenó de desprecio hacia él. Le dijo indignada. Su adoración es vulgar. ¿Qué le pasa, David? ¿No sabe comportarse como un rey? Y yo creo que Mical tenía un gran problema. Pues uno, estaba celosa, obviamente, porque aunque David era su esposo, pues Saúl era su papá, ¿no? Y David llegó en reemplazo de Saúl. Y ella no comprendía la magnitud, 2, pues de que el arca estuviera en ese lugar. Ella no comprendía, no captaba que Dios iba a estar con ellos en ese momento. Ella no entendía las bendiciones que iban a llegar después de que se trajera el arca. La disposición de Mical en la adoración era egoísta.
era despreciable, era infeliz, estaba amargada. ¿Y cuántas veces no hemos sido Mical? Y miramos al hermano que está al lado y le decimos, oiga, pero usted, ¿por qué salta de esa manera? Se ve vulgar. ¿No le da pena? Estamos en el templo del Señor. ¿Y cuántas veces no nos hemos parado en el lugar de Mical y hemos dicho, oiga, pero no cante de esa manera que usted canta horrible? Oiga, no levante las manos así porque se le ve su sudor. ¿Cuántas veces no nos hemos parado en el lugar de Mical y hemos mirado al otro con indignación, con desprecio, y hemos tratado la adoración de los demás como vulgar? Y aquí yo quiero, iglesia, decirles de todo corazón que todas las personas tenemos diferentes maneras de exaltar al Señor. Y esas expresiones de adoración no tienen que ser juzgadas a nuestros ojos. Porque si Dios no juzgó la danza de David, ¿por qué nosotros sí vamos a juzgar la danza y vamos a juzgar la forma en la que adoran los demás? Dios nos dio libertad, iglesia, y debemos aprovechar esa libertad para exaltar su nombre. No sé de qué manera usted adore al Señor, pero yo sé que a cada uno Dios le ha dado una forma específica, y esa forma que Dios le ha dado, usted debe explotarla. No debe permitir que otras personas lo señalen. Si usted canta de esa manera, pues cante más duro. Si usted aplaude de esa manera, pues aplauda más duro. Pero no permita que esos comentarios de indignación y esos comentarios de rabia y de egoísmo dañen su corazón. ¿Listo? Podemos tener disposición al adorar al Señor. Y yo quiero aquí darle unos consejos rápidos de cómo podemos tener disposición al adorar. Primero, permita que el Espíritu Santo lo guíe. Si usted siente un gran deseo de expresar gratitud, alabanza mientras va, no sé, en el bus, mientras va en el taxi, mientras está por ahí en la calle, deje que el Espíritu Santo se mueva. No impida que el Espíritu Santo se mueva en su adoración. Permita que el Espíritu Santo lo guíe. Permita que el Espíritu Santo le guíe a exaltar su nombre con más fuerza, a levantar sus manos, a aplaudir, a saltar, a danzar. Permita que el Espíritu Santo lo guíe. Pero ¿cómo más podemos tener disposición? Busque cualquier momento para adorarlo. Y lo mirábamos en el punto anterior. Mientras estamos planchando, mientras estamos barriendo, mientras estamos en la ducha, mientras estamos cenando, en cualquier momento, busque esos espacios para adorar al Señor. Algo que a mí me llamó mucho la atención también en el aniversario, Dios me habló muchísimo a través del pastor John, el pastor de jóvenes, el que vino a predicar el sábado. Él nos habló al grupo de alabanza del Salmo 150 y él nos hizo una explicación detallada de cada versículo del Salmo 150 y él nos hacía esta pregunta: ¿cuántos de ustedes le han dado gracias a Dios porque no hemos salido volando de este planeta? Y ustedes saben que este planeta gira a más de 1000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Y nosotros estamos aquí paraditos estáticos, ¿sí? No nos vamos. ¿Por qué? Porque Dios lo sostiene. ¿Y cuántos de ustedes le han expresado gratitud por ese acto? Yo creo que ninguno. O sea, ya lo damos tan de hecho, o sea, ya, Dios nos guarda. Pero cada detalle de nuestra vida es un acto inmenso del amor de Dios.
El hecho de que estemos respirando es un acto inmenso del amor de Dios. Por eso el Salmo dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Así que busquemos cualquier momento para adorarle. ¿Cómo podemos tener disposición? No se llene de desprecio, no sea un amical. Todas las personas expresamos de forma diferente nuestra adoración. Todas las personas cantamos y exaltamos un nombre de forma diferente. Así que si David danzaba y Dios no lo miró con desprecio, pues nosotros mucho menos. Porque si Dios no despreció la adoración de David, nosotros tampoco podemos despreciar la adoración de nuestros hermanos. No se indigne. Si no le gusta la forma de expresar la adoración del hermano, no se indigne. Dígale al que está a su lado, no se indigne. Yo sé que en este tiempo han cambiado muchas cosas, las canciones, las danzas, las muestras artísticas, pero no se indigne porque cambien las formas de expresar adoración. Dios aún en medio de eso también se mueve. Entonces, más bien, adore en conjunto. Más bien póngase feliz de que existe una generación que quiere exaltar el nombre del Señor. Amén. Iglesia, no seamos como Mical. Dígale al que está al lado, no sea una Mical. No sea una Mical. No se indigne, no se llene de desprecio. Más bien, adore. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y Él sabe que cada vez que levantamos nuestras manos y cada vez que abrimos nuestra boca, nuestros labios para exaltar su nombre, es para glorificarle a Él. ¿Listo? Pero tercero, ¿cómo hacemos de la adoración un hábito? Hacemos de la adoración un hábito cuando adoramos con libertad. Y yo quiero que vayamos ya por último, otra vez a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 21. Y vamos a leerlo en dos versiones, ¿listo? La primera versión, Reina Valera, y dice así: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y ahora vamos a leerlo en NTV. Y dice: David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. David entendía que tenía plena libertad para exaltar el nombre del Señor. Cuando David danzaba, cuando David saltaba delante del pueblo, Dios no bajó a decirle: David, quietico, quietico, porque es el arca de Dios. ¿Qué le pasa a David? No se mueva. No. Dios no dijo nada. Dios se agradó de la adoración de David. Y David sabía a quién estaba adorando. David sabía que el Dios de Israel era al que él estaba exaltando y que tenía la plena libertad de exaltar su nombre. Iglesia, cuando hacemos de la adoración un hábito de vida, no nos va a importar quién esté a nuestro lado.
No vamos a decir, uy, no, me está mirando el líder, no puedo aplaudir, no. Uy, no, llegó alguien nuevo, que no nos mire, que no nos mire. Uy, no, qué pena que me escuchen cantando, qué pena que me escuchen adorando. Cuando hacemos de la adoración un hábito en nuestra vida, tenemos plena libertad para exaltar su nombre. Saltemos, cantemos, dancemos, gocémonos en la presencia del Señor, porque no sabemos cuándo sea el último momento. No sabemos cuándo no podamos reunirnos en este lugar. Ahorita lo pensaba mientras estaba preparando el mensaje. Nosotros gozamos de muchas libertades en medio de todas las circunstancias que rodean pues este país. Estamos llenos de muchas libertades y una de ellas es la libertad de culto, y por eso es que nos podemos reunir en estos lugares. Por eso es que podemos venir, levantar las manos, cantar, aplaudir, y nadie va a venir a decirnos, no lo hagan, ¿qué les pasa? Eso está prohibido. Si tenemos esas libertades, aprovechémoslas, porque no sabemos cuándo va a ser el último momento. Se vienen días muy difíciles, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento se nos van a acabar esas oportunidades. Entonces aprovechemos esa libertad para exaltar el nombre del Señor. En lugar de venir a la iglesia y decir, ay no, qué pereza, otra vez la misma canción. Ay no, qué pereza, los mismos de siempre. Ay no, qué pereza, otra vez nos están diciendo que levantemos las manos. Otra vez que aplaudamos. En lugar de decir eso, adoremos con libertad, porque no sabemos cuándo sea el último momento. Dios permitió que David danzara, no le juzgó, se agradó de su adoración, pero porque sabía que lo hacía para él, porque tenía toda la disposición, porque tenía la plena libertad de exaltar su nombre. Y nosotros, iglesia, debemos aprovechar esos momentos. Hace poco leía una historia, no sé si los que han comprado tiempo con Dios, a veces aparecen historias de algunos misioneros. Pues estuve leyendo una, y la iglesia de Asia es una iglesia muy perseguida, ¿sí? En estos momentos. Es una iglesia con muchas restricciones, es una iglesia que no tiene libertad para reunirse, así como estamos nosotros. Pero es una iglesia que toma el riesgo de reunirse debajo de alcantarillas, en lugares solitarios, en el bosque, en la selva, en rincones oscuros, en lugares desolados, para exaltar el nombre del Señor. Y cuando yo leía esa historia, me impactó, porque a veces nosotros venimos a la iglesia o estamos en nuestra casa y nos cuesta mucho levantar las manos, abrir la Biblia, adorar, orar. Entonces yo decía, ¿qué nos hace falta a nosotros para que haya un fuego en nuestro interior? ¿Qué nos hace falta para que entendamos que debemos adorar con libertad, porque gozamos de libertad? No esperemos hacerlo cuando se acaben nuestras fuerzas. No esperemos hacerlo cuando tal vez estemos postrados en una cama. Si Dios le permitió tener sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, alábelo con fuerza. Alábelo con fuerza. No esperemos, iglesia, a que haya una restricción en este lugar para reunirnos.
No esperemos, iglesia, a que un día se levante un decreto, una ley, y diga, se prohíben todas las reuniones cristianas evangélicas porque este país es un país laico, entonces no podemos permitir que se adore a un solo Dios, sino que cada uno tiene su Dios, entonces que adoren como quieran. No esperemos a eso, iglesia. Tenemos libertad para adorar. Entonces, adoremos con libertad. Adoremos con disposición. Adoremos en todo tiempo. Adoremos como David, que danzaba en la presencia del Señor y no le importó siquiera que su esposa le estuviera diciendo, David, eres un vulgar, ¿qué te pasa danzando de esa manera? No le importó, porque él sabía a qué Dios adoraba. Iglesia, no esperemos al momento en el que Él no pueda ser hallado. No esperemos a que la presencia del Espíritu Santo no esté en medio de nosotros para querer buscarle. Aprovechemos cada minuto de nuestra vida para alabar su nombre. Nuestros hábitos de adoración y de entrega total serán fundamentales para resistir las cosas de este mundo. Aprovechemos la libertad con la que hemos creído para exaltar su nombre. Si esas iglesias con muchas restricciones alaban el nombre del Señor, cuánto más nosotros que tenemos la plena libertad de exaltar su nombre. No seamos como Mical, quejambrosos, llenos de disgusto, de indignación, diciendo y criticando todo lo que vemos o hacemos, o la forma como alaba al hermano, o como adora, como exalta, como salta, como danza. No seamos como Mical. Tengamos un corazón dispuesto siempre a exaltar su nombre. Y aprovechemos cada instante de nuestra vida para glorificar su santo nombre. Dios merece toda nuestra entrega total. Y ya para terminar, yo quiero que nosotros esta noche, si usted se lleva esto en su mente, me doy por bien servida. Yo solo quiero que entendamos, iglesia, que debemos aprender a gozarnos en cada momento, porque Dios se agrada de la alabanza de su pueblo. David no danzó solo, estaba con los de su pueblo. Así que cuando usted venga a la iglesia, cuando usted venga a este espacio, aproveche para adorar con su pueblo. Pero allí también en su casa, aproveche para adorar con los de su casa, a hacer un altar familiar, a enseñarle a sus hijos, a sus nietos, que danzar delante de la presencia del Señor no es algo malo, no es pecado, que cantar, que gritar no es malo. Necesitamos hacer de esta generación una generación que adora. Pero si no ven en nosotros un ejemplo de adoración, de una persona de adoración, pues nunca lo van a ver. Si solo ven en nosotros Mical, personas que se quejan, personas que se indisponen, pues ¿qué van a aprender nuestras generaciones? A quejarse. Entonces, con nuestro ejemplo, llevemos a esas generaciones a exaltar el nombre del Señor. Y quiero terminar con este salmo que dice, Salmo 149, versículo 3, que dice, alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo.
Él corona al humilde de victoria. Y quiero que volvamos a leer juntos el 4. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. El Señor se deleita en nuestra alabanza, iglesia. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, yo le decía al Señor: Señor, yo sé que cada palmada que yo doy, tú te estás gozando. Cada vez que yo hago un grito de júbilo, cada vez que yo abro mi boca para exaltar tu nombre, tú te estás gozando, te estás deleitando. Somos como cuando ustedes escuchan una melodía muy bonita por allá al fondo. Imagínense a Dios parado aquí, delante de ustedes. ¿Ustedes cómo le adorarían? ¿Con pereza? ¿Con desánimo? ¿Quejándose? ¿Con tristeza? Yo creo que no, ¿cierto? Lo haríamos con plena libertad, porque nuestro Padre nos está viendo. Lo haríamos con toda nuestra disposición, no como Mical. Y aprovecharíamos cada instante que Él estuviera enfrente de nosotros para exaltar su nombre. Cuando estemos en la eternidad, vamos a estar alabándole por la eternidad. Y yo creo que estar en la tierra es como un preentrenamiento para llegar allí y exaltarle, para llegar allí y adorarle. Así que, iglesia, en todo tiempo alabe al Señor con toda la disposición y con la plena libertad, porque Él se deleita en la alabanza de su pueblo.